Bueno, tercera y última clase de la unidad que le estamos dedicando a los problemas políticos y sociales de la pandemia. Hoy vamos a trabajar un texto de un profesor argentino que ha escrito el año pasado algunas reflexiones que vienen a profundizar nuestra reflexión filosófica de la educación. Bueno, el texto habla sobre fundamentalmente la cuestión de la pandemia y sus consecuencias cuando la pandemia empezaba a azotar básicamente a Europa y América del Norte. Todavía no había llegado a la Argentina ni a Latinoamérica, como estamos viviendo estos días de mayo y junio, especialmente en Argentina. Ya otros países como Uruguay, Brasil, etcétera, Chile, han padecido. Eh, la reflexión tiene que ver con el día después de la crisis. Como todavía no hemos llegado a ese día después, estamos atravesando probablemente lo que sea la última eh, ola, debido a que, bueno, que mucha gente se está vacunando y la vacuna parece ser un freno eficaz al tema de los contagios y fundamentalmente a la cuestión de la letalidad. Bueno, vemos algunas imágenes que tienen que ver con el fin del capitalismo. Ustedes saben que el capitalismo, a lo largo de los siglos, fue adaptándose a las distintas circunstancias, al mismo tiempo que iba provocando, a partir de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, las comunicaciones, etcétera, iba provocando modificaciones sustentables en las sociedades. El tema, bueno, del agua potable, de la salud, de acceso, no, en algunos casos no gratuito, pero de acceso más o menos eh, fácil para mucha gente, pero que en general sentimos que tiene lo que estas imágenes que yo les comparto presentan, o sea, la explotación, la ventaja comparativa de los capitalistas sobre los trabajadores, sobre la gente humilde, y probablemente luego de una crisis tan prolongada como la que se esperaba el año pasado, que sería esta pandemia, el autor, ustedes habrán leído, dice, bueno, probablemente la pandemia dure muchos años. Felizmente todavía no ha terminado, pero felizmente parece que no va a durar tanto tiempo, o por lo menos el momento más difícil de la pandemia estaría pasando. Nosotros estamos atravesando el periodo más difícil, pero se esperaba que como consecuencia de esta crisis se mejoraran algunas condiciones básicas de la sociedad capitalista. Sobre eso vamos a reflexionar con este artículo y con algunos elementos que yo voy a compartir con ustedes en esta clase. Por empezar, nosotros no vamos a hacer vaticinios, porque los vaticinios siempre son difíciles. Fíjense los tres mapas que estoy compartiendo en esta ocasión. El de la izquierda, la extensión del imperio zarista, ¿sí? Imperio ruso, que cae en 1917 con la revolución bolchevique. En el mapa de la izquierda, del centro, tenemos en amarillo la parte europea del imperio ruso, ¿sí? Y señalado con color morado,
el Imperio Austrohúngaro, que se ve en detalle en el mapa de la derecha en color verde. Bueno, eso en el año 13 era así, tanto el mapa rojo como el mapa verde, que están a izquierda y derecha respectivamente de la pantalla. Bueno, en el año 18, la composición de las fuerzas y de los estados nacionales de los países que integraban ambos imperios, de las naciones que integraban ambos imperios, se había modificado sustancialmente. Bueno, y esto fue hace un siglo. Pensemos que probablemente nosotros, a la salida de la pandemia, nos encontremos con novedades, no sabemos cuáles son, que pueden tener la magnitud de estas que estamos analizando en este momento. Es decir, cambios sustanciales después de una conflagración o de una enorme crisis humanitaria como la que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914 y terminó en 1918, con la disolución del Imperio Austrohúngaro, con la reducción de Alemania, que en ese momento era no era un imperio, y al terminar la guerra se convierte en una república que va a durar muy poco tiempo hasta el advenimiento de lo que se llamó el Tercer Reich, es decir, el imperio germánico liderado por Hitler. No quiero que pensemos en que la salida de esta crisis nos va a traer momentos tan difíciles como los que se vivieron entre 1918 y 1945, lo que se llamó el periodo de entreguerras, que termina en 1945 con la derrota final de Alemania y la consolidación del liderazgo norteamericano sobre toda la zona occidental del planeta. Lo que se llama zona occidental, que va desde justamente desde el límite occidental de Rusia o el límite oriental del hemisferio norte en Rusia hasta bueno, el Pacífico, donde comienza a perfilarse por aquellos años el dominio soviético, el dominio comunista, tanto en China como en la Unión Soviética. Hoy, digamos, la Unión Soviética ha desaparecido, pero se construye sobre las ruinas de la Unión Soviética la República de la Confederación Rusa. Bueno, hemos pasado el año pasado por el liderazgo de Donald Trump, a quien vemos en la imagen de la izquierda sola, que dice bajo la administración Trump está llegando a ocurrir que América, es decir, Estados Unidos, ocupe el primer lugar. Ante todo América sería la traducción. ¿Sí? Bueno, el líder Li Xiaoping de China, y en esta foto de la derecha lo que vemos es una mirada socarrona, suspicaz de ambos líderes de las naciones que hoy se disputan el predominio del comercio, de la economía y, por qué no, del poder militar mundial. No nos olvidemos que Estados Unidos, hasta hace poquito, y sigue siendo todavía el país occidental con más muertos y más contagiados ha tenido. Y China es la nación de cuyo territorio, aparentemente no, de cuyo territorio ha salido el virus que provocó esta pandemia. No perdamos de vista esto que tiene que ver con lo sanitario, pero que fundamentalmente tiene que ver con nuestra comprensión como docentes del mundo que les vamos a dejar a nuestros alumnos, especialmente a los chiquitos que hoy están empezando la escuela primaria y que dentro de 50 años, ¿sí?, cuando tengan alrededor, digamos, de 60, por poner una cifra
van a vivir en un mundo muy distinto del actual, muy distinto y que hoy no podemos prever. No es difícil calcular esto. Pensemos 50 años atrás, en 1970. Bueno, gran parte de los problemas que hoy tiene el mundo en el año 70 no existían. El petróleo no era un problema, las comunicaciones eran muy lentas, por supuesto no existía la computación, todavía se construían salas de cine, nadie pensó en ese momento que llegaría el momento de ver en las pantallas domésticas estrenos de cine, como se producían en aquella época a razón de 5, 6, 7, en Argentina, por semana, 5, 6 o 7 promedio durante las 52 semanas del año. En Estados Unidos se estrenaban alrededor de 300 películas por año, alrededor de una por día, eh, películas en los cines. Esto en cuanto al entretenimiento. Y en cuanto al trabajo, todavía existía el trabajo administrativo manual. Hoy casi no hay trabajo administrativo manual. Todo se hace a través de computadoras, a través de mecanismos, incluso que escanean la información, que no es necesario volcarla. Bueno, para ese mundo de hace 50 años no había ninguna posibilidad de prever lo que hemos conquistado o simplemente obtenido a partir del desarrollo tecnológico los trabajadores en los días de hoy. ¿Qué será de las generaciones que hoy están empezando la escuela primaria? En realidad no lo sabemos, pero podemos estar atentos al hecho de que estos cambios evidentemente van a generar otras crisis. Y a propósito de esta crisis, vamos a pasar revista a las características del neoliberalismo. La comparación con los 50 años anteriores tiene que ver con que hace 50 años aproximadamente comienza a desarrollarse la experiencia neoliberal en el mundo. Se consolida en Estados Unidos y Gran Bretaña a partir de 1980, es decir, hace 40 años. Pero en los años 70, en el Chile dictatorial de Pinochet, funcionarios de la Universidad de Chicago establecen con el régimen dictatorial un contacto, un compromiso muy fuerte por imponer de modo dictatorial reformas estructurales a la economía chilena que siguen hasta hoy y que han generado en aquel momento una enorme angustia y una fuerte concentración de la riqueza que todavía dura. ¿Qué es el neoliberalismo? Por si ustedes no lo han visto en otras materias, vamos a pasar revista rápidamente acá. Nosotros no vamos a estudiarlo, simplemente vamos a puntualizar algunas características para comprender de qué se trata. El neoliberalismo cuestiona el Estado benefactor. El Estado benefactor es el Estado que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa toman el modelo de Estado benefactor como inspiración para sus políticas de reconstrucción y fomento de la productividad, del desarrollo, de la integración social, etc. ¿Por qué se lo llama benefactor? Porque es un Estado preocupado por el equilibrio social, por el progreso de las familias y fundamentalmente por asegurar que todo el mundo esté integrado, no todo el mundo del planeta, sino toda la sociedad, toda la población esté integrada a los servicios de salud, de educación, vivienda, caminos, etc. El neoliberalismo, en cambio, lo que pretende es cuestionar al Estado benefactor y modernizar la economía conservando el mismo sistema político. Bueno, en Chile no conservó el sistema político democrático, sino que apoyó y recibió, digamos, de la dictadura el principal espaldarazo para sus experimentos económicos.
Fundamentalmente, estos experimentos se limitan a reducir el control estatal sobre los recursos productivos y desmantelar el sector estatal de la economía, privatizando las empresas que hasta ese momento eran del Estado. ¿Cuáles eran las empresas fundamentales? Aquellas que prestaban servicios públicos, que por lo tanto no pueden tener competencia y no deben pensarse como entidades económicas, comerciales, para obtener renta, sino para asegurar justamente el bienestar de la población. Los servicios de energía, los servicios de transporte, los servicios de, eh, de gas, de comunicaciones, que son monopolios naturales. ¿Sí? O sea que no puedes tener 3 o 4 cables que pasen por todas las calles y que cada usuario se conecte a la empresa que mejor le viene. ¿Sí? Bien. Al mismo tiempo, el neoliberalismo propone generar las condiciones para que las inversiones extranjeras fluyan y a condición de que se paguen menos impuestos, que se achique el bolsillo del Estado que genera a través de sus políticas enormes gastos para atender las necesidades de las poblaciones vulnerables. Y eso significa eliminar los subsidios para la población, los subsidios para compensar los enormes gastos en tarifa eléctrica, tarifa de medicamentos, tarifa de atención de la salud, tarifas educativas, etc. También aplica medidas para que las fuerzas del mercado se encarguen de distribuir la riqueza generada. Bueno, esto es una decisión que va justamente a favorecer a la integración de los países emergentes como Argentina, Chile, etcétera, Brasil, al Tratado de Libre Comercio para potenciar sus ventas al exterior. Pero ¿qué pasa? Que el tratado así llamado de libre comercio tiene como contraparte siempre una economía mucho más fuerte y que vos te asocies a una economía fuerte no significa que tu economía más débil resulte necesariamente beneficiada. El beneficio del Tratado Libre de Comercio, por lo general, es para las economías fuertes. Los neoliberales, lo vamos a ver ahora, son unos economistas que se concentraron en torno a Milton Friedman. En otro slide les voy a mostrar la foto de este señor fallecido hace pocos años, pero que culmina los años 70 obteniendo el premio Nobel de Economía luego de haber trabajado durante 20 años a favor de estas doctrinas. En los años 70, las teorías de Milton Friedman ganan amplia popularidad en el mundo académico y en el mundo político especialmente. ¿Qué pasó? Que el keynesianismo, es decir, la inspiración del estado de bienestar, en 1973 comienza a mostrar signos de debilitamiento. El estado benefactor, el estado de bienestar, el estado keynesiano, no puede contener una ola inflacionaria mundial y se lo considera al estado benefactor culpable por adoptar medidas que lo conducen a un déficit presupuestario verdaderamente insostenible. Esto de verdad ocurrió, pero también hay que reconocer que casi toda la economía de los años 60 y 70 se había sostenido en la, digamos, sobreabundancia del petróleo que determinaba que los precios fueran muy bajos, tanto para la producción de energía eléctrica como para la producción material en general, de metalurgia, bueno, de automóviles, de medicamentos, de todo. Con la energía barata
los números más o menos cerraban. El problema fue cuando explotan los precios del petróleo y los estados de Europa tienen que reconvertir sus economías aumentando los impuestos, pero también achicando demasiado los gastos. Ahí es cuando el neoliberalismo tiene la solución. Que cada uno se arregle como pueda, no hay estado de bienestar. Bueno, ¿qué es entonces el neoliberalismo? Por si no quedó claro hasta ahora. Es nuestra experiencia argentina. Aún con gobiernos que se dicen populares como el actual, el neoliberalismo es un corset, es una eh, disciplina que obliga a todos los gobiernos a reducir los gastos y a financiarlos básicamente no con impuestos a los más ricos, sino a financiar los gastos del Estado reduciéndolos. Es como si vos dijeras, bueno, si para vivir necesitas 120 y ganas 100, bueno, no aumentes tus ingresos, baja los gastos. Entonces, en lugar de comprarte un par de zapatos cada 6 meses, cómpratelo una vez por año. No importa que andes con los zapatos rotos, etc. Por lo tanto, el neoliberalismo es una concepción radical del capitalismo que designa una política, digamos, una filosofía política fundada en el valor de la libertad individual. Lo cual es muy esperanzador porque ¿quién no quiere ser libre? ¿Quién no quiere que se respeten sus derechos a la elección, eh, su derecho a tener preferencias, etcétera? ¿Cuál es, en todo caso, el inconveniente de esta concepción individualista de la libertad? Bueno, la libertad no se ejerce en abstracto. No tiene sentido decir que un pájaro es libre, porque el pájaro es libre hasta que llega el gato y se lo come. El pájaro es libre hasta que una tormenta de viento muy fuerte le impide volar. Siempre estamos a expensas de un peligro mayor. El Estado es una forma de proteger a la población de conflictos, de catástrofes como esta. Ese es el problema. Cuando el Estado no tiene recursos para protegernos. Al pájaro, digamos no al pájaro en cautiverio, al pájaro libre no lo protege nadie, no hay un Estado que lo proteja. Los neoliberales no advierten esta metáfora y creen que el individuo humano tiene la capacidad que no tiene el pájaro para sobrevivir a todos los embates posibles. Hay tres cosas para decir. No hay ser de la naturaleza, no hay animal que pueda resistir cualquier embate. Por supuesto, hay embates más débiles y embates más fuertes. Punto. Primera cosa, los embates más fuertes justamente no se pueden soportar, no se pueden resistir. Segundo, en la sociedad los embates no son solo naturales, como la pandemia o la erupción de un volcán o un terremoto, etc. También hay crisis provocadas por sectores muy fuertes de la sociedad, como pueden ser los sectores financieros, ¿sí? Y en consecuencia, lo que tiene que hacer el Estado es velar por la protección, no frente a la naturaleza solamente, sino frente a poderes sociales, a poderes humanos, que pueden doblegar a enormes masas de la población, ¿sí? Una fábrica de alimentos. Pensemos en Coca-Cola para poner un ejemplo, pensemos en los cigarrillos. Ustedes me van a decir, los cigarrillos ni Coca-Cola son alimentos. Bueno, son productos de consumo masivo que la gente adquiere, digamos, por entretenimiento, por diversión, por recreación, por placer, por lo que sea. Bueno, muy bien. ¿Cuánta gente se ha enfermado por tomar Coca-Cola, por el tema de la obesidad, la diabetes? ¿Cuánta gente tiene EPOC o problemas pulmonares por los cigarrillos? Bueno, si el Estado no puede participar en el control de la salud pública a ese nivel, entonces la gente más débil
No me refiero a débil porque no tiene fuerza, me refiero a débil porque puede ser engañado fácilmente con la publicidad y conseguir productos de consumo masivo a precio relativamente accesible, pero a un costo que después le supone al Estado y al propio individuo la pérdida de la salud y enormes gastos en medicación y en atención eh, médica. Por lo tanto, postular la preeminencia del mercado y de la libre competencia y amparar una serie de políticas económicas desreguladoras puede sonar muy interesante, pero esto trae consecuencias. Y estas son las consecuencias de una concepción radical del capitalismo que tiende a obstaculizar el mercado hasta convertirse en medio, el método y el fin de todo comportamiento humano inteligente y racional. Así como la libertad del pájaro se realiza en la naturaleza, bueno, la libertad de las personas se realiza en el mercado. Ahora bien, en la naturaleza hay catástrofes y en el mercado también los hay. No es que se asegura la racionalidad del mercado por la racionalidad de los agentes. Una familia puede tener gente eh, muy buena, muy caritativa, muy generosa, sin embargo, como familia, como agrupación humana, puede ser catastrófica, puede tener otro tipo de problemas, ¿sí? La suma de los comportamientos individuales no hace a un grupo en el mismo sentido de esos comportamientos. Como si las personas son generosas, la familia no es generosa. No. ¿Saben por qué? Porque la virtud de la generosidad no es una virtud de los colectivos, es una virtud de los individuos. Sobre esto volveremos en clases futuras. Ahora, como estamos haciendo más una mirada política que una mirada de carácter sociológico, no tenemos tiempo para tratar esta cuestión. La vida de las personas, como dijimos, queda subordinada al mercado. Y el comportamiento de la sociedad y la política de los gobiernos también. Con lo cual, el gobierno elegido democráticamente no tiene el poder que le confiere la mayoría, sino tiene el poder que el mercado, con sus márgenes muy estrechos y muy circunscritos a la búsqueda de rentabilidad, le puede dejar al gobierno. El gran problema entonces será que el neoliberalismo reduce no solo los servicios que ofrece el Estado, sino también la capacidad que puede tener el Estado para actuar, independientemente de los recursos que tenga. Pasemos revista rápidamente a 4 esferas en las que el neoliberalismo destaca en el día de hoy, ¿sí? En el plano económico, las privatizaciones y el fortalecimiento del capital privado, la desregulación de los mercados y la capacidad de las empresas más fuertes por imponer al resto de la población no solo precios, sino también productos que pueden conspirar contra la salud psíquica o física de las personas. En nombre de esa libertad que tienen los capitalistas privados, es que vamos a encontrar abierta la puerta para que ingresen a la sociedad todo tipo de consecuencias adversas. No todas las consecuencias son adversas, pero también ingresan consecuencias adversas. ¿Qué pasa en lo político? Bueno, el Estado reduce sus funciones y solamente se limita a ser garantía del equilibrio social y a favorecer la actuación del capital privado. Porque evidentemente el capital privado tiene la capacidad de dinamizar la tecnología, la investigación, los viajes, el turismo, el consumo, mejor que nadie. Porque lo que genera rentabilidad al capital es la circulación. El problema está, y ahora viene la cuestión cultural, en que la circulación, a través del consumo, la producción y la eficacia, ¿qué es lo que hace? Que los máximos valores sociales sean solamente de carácter económico. No hay valores morales, no hay valores simbólicos.
Da lo mismo si las Malvinas son argentinas o no lo son. Lo único que importa es el bienestar personal, el consumo de bienes y la satisfacción de los deseos. ¿Qué pasa con el plano religioso? Este materialismo práctico eclipsa el sentido de Dios y de la misma persona humana, convirtiendo a todos nosotros en comerciantes, en personas que estamos obligadas a dinamizar nuestros recursos, no compartiéndolos, sino ofreciéndolos a la venta. Y este es el gran problema cuando ingresa la ideología neoliberal al sistema educativo. Comienza a ser más importante la cuantificación de los resultados, por ejemplo, cuántos alumnos ingresan, cuántos egresan, las pruebas PISA, esas que son unas pruebas estandarizadas internacionales que miden los conocimientos de alumnos de distintos sistemas educativos, justamente para señalar cuáles son los más eficientes, los mejores, etc. Bueno, en un lugar del texto se hace referencia al problema de la razón y la voluntad. Justamente uno de los testimonios fílmicos, cinematográficos, más desgarrador por su crudeza, por su desparpajo, es El triunfo de la voluntad, un film del nazismo donde se ponen en juego y se manifiestan todas las exaltaciones posibles a la figura de Hitler, tal vez una de las más controversiales de la historia moderna y de la historia de todos los tiempos. Simplemente para que tengamos en cuenta que el totalitarismo, la forma abusiva del poder político, que necesita de la manipulación, de la mentira y fundamentalmente de la propaganda, fueron por primera vez puestos en juego en el siglo XX con el nazismo, y que una de las desviaciones posibles, una de las derivaciones posibles de esta crisis, apunte a esta forma que hemos visto de ultraderecha moderna, que consiste precisamente en protestar en contra de las vacunas, en contra de las restricciones, incluso en negar la pandemia. No lo tomemos como un acto de locura, tomémoslo como un ejercicio de sectores radicalizados que no han sido desterrados del todo del mundo moderno. Acá tenemos a Milton Friedman a la izquierda y a la derecha, bueno, una imagen sobre el individualismo, sobre el egoísmo, sobre la injusticia social. Milton Friedman murió hace ya 15 años. Y acá tenemos, no sé si se llega a alcanzar a ver lo que es la viñeta, dice el señor que está hablando por teléfono: pienso que hemos encontrado un nicho de mercado, ¿no? Un mercado en crecimiento. Y venden unas t-shirts, o sea, unas camisetas, que dicen algo así como el capitalismo está muerto. Y todo lo que sea el souvenir de los recuerdos de esta frase, lo que hacen es exagerar o mantener. Ven que venden tazas y pines y bueno, todo tipo de souvenir sobre el capitalismo está muerto. Lo cierto es que el liberalismo clásico contenía la promesa de igualdad de oportunidades. Pero, ¿qué pasa con el neoliberalismo?
que parte de una antropología egoísta y entiende al mercado como el espacio de la competencia, y la competencia genera por sí mismo desigualdad. La igualdad no solo no entra en el horizonte de promesas, sino que incluso es vista como un disvalor. El Estado benefactor, en cierta medida, produjo un fortalecimiento de la figura del gobierno, de la figura estatal, que los neoliberales tuvieron la sagacidad de señalar como uno de los grandes peligros que acechaban a la democracia. Lo cierto es que pues, los países emergentes tienen enormes problemas económicos y enormes problemas institucionales. Por eso es que nos preguntamos, ¿qué gobernantes necesitamos? ¿El gobernante pastor, el que conduce a las ovejas, o el gobernante capitán que conduce el barco? Las ovejas necesitan la protección de un líder. El barco necesita la inteligencia, la capacidad, la sagacidad, la astucia del capitán. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. El 17 de junio más o menos, si hoy es 3, dentro de 15 días, vamos a compartir algunos videos sobre el problema escolar de la autoridad. Nos vemos entonces.